Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos participar de esta manera. Bueno, voy a hablar sobre la labor de registro fotográfico en el Museo Nacional de Historia. Quiero agradecer en primer lugar al fotógrafo Leonardo Hernández, con quien he trabajado este proyecto. Siempre que nos escuchen hablar del Museo Nacional de Historia, bueno, es un museo que es uno de los 5 museos nacionales de México. Se encuentra anclado en el bosque de Chapultepec, en el cerro, bueno, básicamente en un volcán extinto, en el volcán de Chapultepec. Cuando formalmente se crea el Museo Nacional de Historia, este abre sus puertas formalmente en 1944, en septiembre, y para abrir las puertas de este museo tenemos que siempre referirnos principalmente al Museo Nacional de Historia, del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, uno de los museos principales de México, creado en 1825. De este museo, que fue uno de los más importantes, se van a ceder 2 colecciones. La colección del Departamento de Historia y del departamento que en su momento se llamaba de Etnografía Colonial y Moderna. Estos dos grandes acervos son los que se ceden al nuevo museo, al Museo Nacional de Historia, y principalmente en el Departamento de Historia se van a trasladar, además de colecciones, el registro fotográfico, un registro fotográfico en el cual venían fotografías de los periodos presidenciales de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza, un periodo antes de Benito Juárez, un número importante de registros fotográficos. Asimismo, se donaron fotografías que fueron realizadas en sus salas, con sus acervos, las cuales se incluían en las guías del museo. Así que tenemos un registro fotográfico de cómo estaban las colecciones en este museo, en el Museo Nacional. Hay una amplia gama de fotografías con las salas y con las colecciones. Estas colecciones, de manera muy temprana, cuando llegan al Museo Nacional de Historia, también van a surtir o a dotar a otros museos, como va a ser el Museo Nacional del Virreinato en 1964, otros museos, Museo de Churubusco, museos regionales o en los estados de la República. Es así que la colección, al llegar al Museo Nacional de Historia, también de ahí van a partir a otros museos. Por eso también la importancia de estos registros fotográficos, no nada más para nosotros, sino para otros museos. Aquí tenemos la imagen de uno de los museos que nutre principalmente en 1917 al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que es el Museo Nacional de Artillería. Toda su colección completa pasó a este museo y después la vamos a absorber nosotros en el Museo Nacional de Historia. Al principio, bueno, esta es una de las imágenes del proceso de traslado de la colección. Es en este punto de 1939 cuando yo ubico que el Museo Nacional de Historia va a empezar a tener su propio registro fotográfico. Si bien vamos a heredar las colecciones junto con su documentación que va a hablar del registro de las piezas, su descripción, un valor aproximado, su procedencia, también vamos a tener registros ya del traslado y también la documentación. Es importante mencionar que los responsables de estos 2 departamentos también acompañaron a la colección a formar parte del personal del nuevo museo. Vamos a tener, como les he mencionado, estos registros. Principalmente tenemos que partir de que en un inicio, cuando el Museo Nacional abre sus puertas, va a conservar la misma estructura que tenía el otro museo, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
van a estar divididas por estos dos departamentos, el Departamento de Historia. El Departamento de Etnografía Colonial y Moderna va a cambiar de nombre por el Departamento de Arte, muy probablemente porque va a abarcar tanto colección del periodo colonial hasta colección del finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces es muy probable que por eso se deba al cambio de denominación. En ese momento, cada departamento manejaba sus colecciones y los acervos fotográficos respectivos. Y principalmente estos primeros bloques de fotografías que les hablaba de los periodos presidenciales estaban anclados o bajo resguardo del Departamento de Historia. Ejemplo de estos materiales también podemos mencionar el trabajo fotográfico que va a hacer Luis Castillo Ledón muy temprano, en 1909, con motivo de las fiestas del centenario de la independencia de México, llamado La Ruta de Hidalgo. Este era un proyecto en el que Castillo Ledón registró más de 300 imágenes por donde estuvo eh, eh, Miguel Hidalgo, este personaje que apoya y abandera la independencia de México. El proyecto como tal no se concreta, sin embargo, las imágenes o los juegos de las imágenes sabemos que están ubicadas tanto en el Sistema Nacional de Fototecas del Instituto, y también nosotros tenemos un juego de estas imágenes que se imprimieron en formato estereoscópico. Ese es por el lado del Departamento de Historia. Por el parte del Departamento de Arte, va a heredar materiales como el del pintor y fotógrafo Antonio Cortés, como son estos registros de su colección de hierros forjados. Antonio Cortés se va a encargar de la sección de arte que antes era etnografía colonial y ahora en el museo se va a llamar Museo de Arte, Departamento de Arte, y vamos a tener las imágenes de sus fotografías que se incorporaron a sus publicaciones. Esto es importante mencionar de que los profesores de este museo tenían publicaciones, los cuales le dio a este museo una importancia internacional importante. Había intercambio de publicaciones entre los museos y por eso era también esencial tomar registro de las imágenes que participaban en estas publicaciones. Y son estas fotos las cuales van a llegar al museo, así como las notas y los listados de las fotografías que fueron haciendo estos profesores. Así nos llegan materiales como de Antonio Cortés, Antonio Carrillo, José María Lupercio, María Ignacia Vidal, y son estos materiales que principalmente vamos a tener que heredamos de este museo. Ya en el traslado de la colección al museo para abrirse formalmente en 1944, recordemos que, bueno, Castillo Ledón propone la creación de un museo nacional con sede en el Castillo de Chapultepec, y se va a concretizar en 1939 con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas dos instancias se generan de manera simultánea, y para cuando llegan las colecciones, pues bueno, vamos a tener un importante registro del inmueble, tanto del edificio como de sus alrededores y de actividades que se venían realizando en el edificio, en el Castillo de Chapultepec. De manera muy temprana, por eso menciono de manera formal, se abre el museo en 1944, pero sabemos que el museo abrió sus puertas desde años antes, por lo menos en 1940, antes de que se terminara los periodos presidenciales, hubo una inauguración, no formal, nada más se inauguró las pocas las salas que estaban ya listas, principalmente en el área de historia, y empezaron a armar exposiciones temporales. En este caso, dedicado principalmente a la batalla que se libró con el ejército norteamericano en 1847,
Y un tema que siempre va a ser recurrente es el himno nacional, los elementos iconográficos del escudo nacional, principalmente la letra y la música del escudo nacional. Así que tenemos imágenes muy amplias tanto de la inauguración como de las primeras exposiciones que se hacen periodo antes de la inauguración formal en 1944. Cuando ya tenemos el museo echado a andar, vamos a ver que ingresa de manera, bueno, de manera a temprana edad, en ese momento el abogado Moisés González Navarro, que después será un importante historiador, se va a encargar de hacer estos primeros ejercicios de registro y control del material fotográfico, principalmente del que estaba bajo resguardo del Departamento de Historia. Aquí es donde empezamos a ver cómo en el museo empiezan a darse las especializaciones de las labores propias de una institución. Entonces empiezan a ver áreas que si bien los trabajadores hacían varias funciones, bueno, vamos a empezar a ir viendo cómo se va a ir definiendo la labor de cada uno de estos trabajadores. Entonces, para 1950 ya vemos el ingreso de Enriqueta López Lira Díaz, quien le señala al entonces encargado del Departamento de Historia, Leopoldo Martínez Cosío, que ella vuelve a encontrar este material fotográfico que se encontraba en el Departamento de Historia, lo que les mencionaba, los registros de los periodos presidenciales, y ve necesario hacer un registro puntual topográfico y descriptivo del material fotográfico. Es en ese momento también, en 1951, donde se recibe un ingreso importante por parte de la Biblioteca Franklin, un donativo que va a ayudar a la instalación de una incipiente taller de fotografía. Aquí están algunos registros de los primeros momentos de la museografía del museo y a los trabajadores de este. Aquí tenemos a el pintor Lauro Carrillo Frías, uno de los ejemplos de los muchos que hay en el museo, que son pintores, pero al mismo tiempo van a tener trabajo de restauración y también en su tiempo medio libre van a empezar a hacer la clasificación de los materiales fotográficos. En años siguientes a la consolidación del museo, vamos a ver que Gilberto Jiménez Moreno también va a dar un impulso no nada más al registro y a la catalogación del material fotográfico, sino que va a cambiar la estructura del museo, van a desaparecer estos dos departamentos, el departamento de arte y el departamento de historia, y va a crear las áreas de función del museo, como son restauración, investigación, servicios educativos, y van a enlazar el área de investigación con un incipiente departamento de documentación. Es en este momento donde también tenemos el proyecto a cargo de Berta Ulloa, que se va a hacer a cargo de un centro de documentación enfocado a registro en micropelícula, principalmente de acervos que no se encontraban en la Ciudad de México, y también registró materiales fuera del país. Va a llegar un periodo muy importante para el museo, que va a ser el periodo de la administración de Antonio Arriaga Ochoa. Este va a abarcar de 1956 a 1974. Con Antonio Arriaga vamos a ver un proceso de reestructuración al inmueble muy importante, el cual también va a incluir una reestructuración muy fuerte de las salas y un impulso muy grande a la imagen. Aquí, entendido la imagen, no nada más a la imagen fotográfica, sino a los murales. Antonio Arriaga, lo visual va a ser muy significativo durante su periodo de administración. Él va a mandar a hacer los 12 murales con los que cuenta el museo para apoyar el discurso museográfico que se quería difundir en ese momento, pero también va a mandar elaborar pinturas de los personajes de la historia y va a impulsar y va a dar presupuesto
para hacer el registro fotográfico de las colecciones, pero también de las actividades propias del museo. Las actividades de sus departamentos, actividades formales del museo, pero también las actividades cotidianas, como van a ser las convivencias de los trabajadores, como las fiestas de fin de año, las actividades sindicales. Entonces, aparte es con Antonio Herrera donde se genera un número muy importante de material fotográfico. Y vamos a ver también ya ahí la contratación directa de fotógrafos para el museo, como va a ser el fotógrafo Jesús Díaz, que también se va a encargar de tomar fotos y también de registrar el material. Para 1970 también tenemos el ingreso del fotógrafo Rodolfo Pulido, del cual tenemos mucho material porque él sí va a sellar su material y sabemos por lo menos cuáles los que él generó. Para 1977 a 79, también vamos a ver ya la incorporación y se va a ir de la mano el registro fotográfico con las actividades de difusión del museo, como va a ser la serigrafía. Se van a crear estos talleres en donde van a apoyar de manera muy fuerte la labor museográfica del museo. A partir de del 2010, perdón, ingresamos al museo, su servidora y la maestra investigadora Rosa Casanova, y con ella nos dimos a la tarea de organizar el archivo histórico del museo. Y es a partir del año pasado, aprovechando las condiciones limitantes de la pandemia, donde no teníamos público en el museo, y aquí agradezco de nuevo al fotógrafo Leonardo Hernández y a la restauradora Elia Botello, quienes me apoyaron para abrir las cajas de Pandora, esto es los materiales fotográficos, las cajas que teníamos de material y que por estos años no nos haya dado tiempo de revisarlo. Y es con ella que empezamos a ver qué materiales había y en qué condiciones estaban. Vamos a ver en el registro fotográfico temas muy constantes. Primero, claro que va a ser la colección, el registro de las colecciones. También vamos a encontrar un registro fotográfico no nada más formal, sino también estético, enfocado principalmente a las publicaciones que ya se van a enfocar a las guías del museo. Y también vamos a ver que en el museo va a estar presente la importancia de la fotografía. En este caso, vamos, como les estábamos en las imágenes pasadas, exposiciones dedicadas a fotógrafos, y esta en particular, la de 1978, la exposición titulada Imagen histórica de la fotografía en México, que se considera una de las primeras exposiciones con un carácter histórico de la fotografía. Se va a exponer un paneo general del desarrollo tecnológico de la fotografía en nuestro país, acompañada de imágenes y también de equipo fotográfico. A partir de esta exposición, que fue exhibida tanto de manera simultánea en el Museo Nacional de Historia como en el Museo Nacional de Antropología, después van a seguir otras exposiciones, como la de 1978, dedicada a Agustín Casasola, nombrada El hombre que retrató una época. Y también vamos a ver temas que se van a repetir en el museo, como van a ser las convivencias de los trabajadores, colecciones muy particulares como la colección de Ramón Alcázar, una colección muy importante que llegó al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en 1917, y después nosotros la heredamos en el 44, y vamos a ver cómo se va a procurar el registro de los alrededores del propio bosque de Chapultepec y al edificio, donde van a estar los acueductos, los sistemas hidráulicos, lo que nos hace siempre recordar que estamos en un museo, nosotros le llamamos un museo del agua,
con todo su sistema hidráulico desde época prehispánica. Con todo esta revisión del material fotográfico, lo que podemos ver y las marcas físicas que tiene el material es que siempre ha estado presente la idea de la importancia del material. Sin embargo, su historia ha sido bastante azarosa, no ha sido lineal, ha tenido momentos álgidos en donde se ha clasificado, resguardado, ordenado, lo cual existen las marcas físicas como los nombres de los fotógrafos, se ve resto, lo que queda de incipientes organizaciones. También se ve claramente en el museo cómo, por lo menos en la administración de Felipe Lacouture, esta necesidad de crearse lo que le llamaban centros de documentación en donde iban a estar de la mano y al mismo nivel la biblioteca, el acervo documental y la fotografía, no nada más para para exhibición, sino para ayudar a las diferentes áreas del museo y también para servir a los públicos de afuera que estuvieran interesados en el material. Así vemos que si bien un momento muy importante de la colección de registro de imágenes es con Antonio Arriaga, lo vemos con Felipe Lacouture cómo se va a enlazar este triada entre biblioteca, archivo y fotografía para el uso y funcionamiento del museo. Es así que no ha sido una historia lineal, ha sido bastante compleja, pero bueno, estamos ahora en la tarea de saber qué se tiene, organizarlo y tenerlo en las mejores condiciones posibles para su uso y su investigación. Es impresionante, lo hemos visto en las pláticas anteriores, la ventaja y los beneficios que nos da tener el acceso a estos registros fotográficos para futuras investigaciones y para los futuros investigadores, tanto a nivel de desarrollo de la museografía y la museología en México, lo tenemos aquí presente, así como la importancia de identificar a los fotógrafos, su trabajo que han tenido y cómo hemos llegado ahora a tener tareas especializadas en los museos, los cuales esto no era en un principio así, se han ido conformando, lo cual también nos habla del trabajo de especialización en estos. Pues por mi parte es esto, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Talia, por tu comunicación.